Mano a mano. Comenzamos nuestro mano a mano de hoy. Los focos de incendio comienzan, lo hemos visto, a ser controlados, pero la preocupación ahora se centra en los recursos para dar apoyo a los afectados por los mega incendios forestales y también levantar el turismo en las zonas cercanas a la catástrofe. Vamos a conversar de este y más temas junto al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Ministro, gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. De hecho, ya viene viajando desde Concepción. Usted ha estado recorriendo los últimos días las regiones afectadas, O'Higgins, el Maule, también el Biobío. ¿Cuál es su balance con respecto a los daños y también las necesidades que se van a ir incrementando, digamos, los próximos días? Bueno, como tú dices, una de las cosas que estamos haciendo en la primera etapa, que es muy clara, es enfrentar la emergencia de forma tal de resguardar la vida de las personas. Eso ha sido lo más importante en esta tarea. También en un segundo plano, el poder ir en ayuda de las familias, de las personas que se vieron damnificadas, afectadas por esta situación, por esta catástrofe, que se hace a través de distintos instrumentos, pero quizás el más importante es todos los apoyos del bono en series para las familias que perdieron su vivienda. Y en tercer lugar, la reconstrucción o el proceso de recuperación en distintas dimensiones, y una de ellas es la recuperación productiva, donde efectivamente tenemos distintas áreas de actividad económica que se han visto afectados y por lo tanto lo que estamos haciendo es trabajando a través de un programa que hemos implementado en otras catástrofes, un programa de reemprendimiento y en estos momentos estamos haciendo el catastro, hemos comenzado el catastro para identificar a las empresas, a los microempresarios que se han visto afectados y de esa forma poder entregar los subsidios de apoyo. Sí, en esta primera etapa que se refiere a la entrega del bono en series, ¿con qué se han ido encontrando? ¿Cómo también han ido resolviendo ciertos desafíos geográficos que presentan estas zonas donde las personas están muchas veces en sectores rurales, alejados de centros más urbanos donde se puedan acercar a poder hacer todas las preguntas o las consultas o los trámites necesarios para conseguir este tipo de beneficios? Bueno, tal como tú dices, tenemos algunos afectados que están en zonas muy remotas y por lo tanto el trabajo con los alcaldes ha sido muy importante a través de sus equipos también para poder ir catastrando a las personas que están afectadas por esta catástrofe. Y al mismo tiempo nosotros como ministerio en todas las labores productivas también vamos a seguir el mismo camino. Le hemos pedido a todos nuestros equipos que se contacten con los alcaldes, que les cuenten de qué se trata el programa de reemprendimiento, de forma tal de que podamos llegar a los distintos rincones y a las distintas personas afectadas y que no se nos pase nadie. Ese es el objetivo en esto. Ahora, ministro, con lo que es la ayuda inmediata, por ejemplo, el bono de enseres, hay algunos puntos, lo hemos escuchado en algunas declaraciones que han captado nuestros equipos, de preocupación en términos de que, por ejemplo, doy un caso, en la región del Maule hay varios lugares que fueron afectados por las llamas, que están bien lejos de sitios urbanizados o de centros donde pueden ir las personas, identificarse, llenar la ficha y finalmente recibir el dinero. También otro caso de personas que no han tenido que llenar la ficha CAS, por ejemplo, en términos de vulnerabilidad, y eso les complica porque dicen, yo no sé si efectivamente me van a poder dar mi bono por no haber estado registrado anteriormente. ¿Cómo se van trabajando los distintos caso a caso que se presentan? Bueno, como tú dices, van a haber siempre en todo este tipo de materias caso a caso y lo que nosotros le hemos pedido es la mejor voluntad para poder trabajar en conjunto, para poder llegar a esos lugares. En general nosotros hemos establecido ventanas de funcionamiento, de tiempo en los cuales se realiza esto. Yo creo que acá los tiempos han sido más flexibles y van a ser más flexibles precisamente por eso. En el área productiva nosotros en general fijamos una ventana muy clara de tiempo, porque también acá es importante también reconocer que es muy importante cuidar los recursos públicos, cuidar además verdaderamente llegar a los afectados. Y acá muchas veces también tenemos problemas, lo hemos tenido en distintas ocasiones y por lo tanto lo que vamos a hacer es tener un trabajo muy codo a codo con los alcaldes, que son quienes conocen de mejor forma el territorio y con los gobiernos locales. Nosotros hemos estado también con consejeros regionales, con todo el mundo que conocen el territorio, por lo tanto creo que podemos hacer un buen trabajo en esa dimensión. Sí, no sé si ahí puede aclarar ese punto de la ficha CAS o más bien corresponde al Ministerio de Desarrollo Social. Eso está sentado en el Ministerio de Desarrollo Social, pero nosotros estamos llenando la ficha FIBE, que es la ficha de emergencia, lo estamos llegando a todo el mundo, de forma tal de llegar a todos los afectados. Ese debería ser el primer consejo, la primera recomendación, tenga o no tenga la ficha CAS, acercarse a los lugares y llenar la ficha de emergencia. Así es, la fecha FIBE. FIBE es la ficha de emergencia en este caso. Ministro, usted iba a un punto bien relevante, lo que ha sido esta tragedia, obviamente en términos humanos, pero también en términos productivos, económicos. Y ahí se cruzan los dos, porque mientras en el minuto en que ya el fuego se comience ya a extinguir completamente, van a aparecer
varias situaciones bien dramáticas, lo hemos visto en otras emergencias, y específicamente en lo que es la necesaria reconversión productiva. Hay hectáreas, miles de hectáreas, por ejemplo, forestales que están arrasadas, y eso va a significar que muchas personas van a perder su empleo. Como van a perder su empleo, no van a poder llevar el pan a la mesa, y ni siquiera existe la mesa. ¿Cómo se va a dar este proceso de recondicionamiento laboral? Que es bien complejo porque también depende de las necesidades que tienen los lugareños, las personas, gente que ha trabajado, por ejemplo, toda su vida en el área forestal y le dice un día para otro, oiga, vamos a tener que capacitarlo, por ejemplo, en otro empleo. A ver, yo creo que es importante, en primer lugar, el tener mucha cautela respecto a cómo vamos a proceder o qué es lo que va a ocurrir en el corto y en el mediano plazo, porque eso depende mucho de las condiciones en las cuales esos bosques quedaron, etcétera. Pero lo importante acá es que identificar cuáles son los distintos sectores que se han visto afectados. Está, como el que mencionabas tú, Nicolás, el sector forestal, que es un sector que se ha visto afectado. El sector agrícola, pequeña agricultura, que también se ha visto afectado. Claro, hay viñas también que hay sectores viñateros que también se han visto afectados en distintas magnitudes, algunos en términos de lo que son las parras, otros en términos de lo que son proyectos que habían iniciado. Por ejemplo, a mí me tocó estar con unos viñateros en O'Higgins, que lo que habían hecho era, habían generado una ruta turística que fue destruida con los incendios. También tenemos algo de comercio, por ejemplo, me tocó estar en Santa Olga, donde efectivamente había, por ejemplo, almaceneros o gente que tenía un taller en su casa que también se vio afectado. Entonces tenemos distintos sectores afectados. Lo importante es que los instrumentos que tengamos para cada uno de ellos sean los más efectivos para poder reactivar con toda la rapidez que se requiere. En el sector forestal, obviamente es importante desde el punto de vista no solo de lo que han sido la pérdida en términos de plantaciones forestales, sino también en lo que es toda la cadena productiva. Y tenemos, por ejemplo, aserraderos que son muy importantes para todo ese eje San Javier-Constitución, donde hubo algunos que se destruyeron. Entonces, nosotros vamos a trabajar con ellos para poder reemprender, para que ellos puedan retomar su actividad productiva. Claro, pero es necesario reactivar todo lo que dice relación con la materia prima que ellos utilizan. En esa materia prima y en todo lo que es la estructura productiva, evidentemente no solamente responsabilidad del Estado, hay una responsabilidad de las empresas, de los privados, y ahí evidentemente cuál puede ser la comunicación y la relación que se da entre estos dos sectores para finalmente ir en ayuda de aquellos que están trabajando. Así es, pero mira, ahí tenemos noticias, por ejemplo, Arauco anunció de que uno de sus aserraderos grandes que tiene en Santa Olga lo van a mantener, lo van a hacer las reinversiones necesarias y van a mantener a todos sus trabajadores. Nosotros hemos hecho un llamado para que las empresas utilicen el bono de retención de trabajadores que paga hasta un 80% un salario mínimo, precisamente para que no se desvincule a los trabajadores. Obviamente que en el área de productiva, de comercio, nosotros vamos a implementar nuestros subsidios a través de Corfo y a través de Cercotec, de forma tal de que también se recomponga rápidamente la actividad productiva y de esa forma podamos comenzar a volver a la normalidad. En la parte agrícola, a la pequeña agricultura, el Ministerio de Agricultura está implementando todos sus programas en materia de forraje, en materia de atención de animales, también en materia de un apoyo a infraestructura de 1 millón de pesos para construir cercos, por ejemplo. Eso es muy importante. Eso es fundamental porque es una zona que tiene esas particularidades, a diferencia de cuando ocurre un incendio en un sector urbano, donde a lo mejor las personas pierden su casa, pero no así su empleo. Acá pierden la vivienda y también de lo que viven, de lo que se alimentan, sus animales, el terreno agrícola, los cultivos que tenían. Por lo tanto, se tiene que enfrentar de otro modo porque la incertidumbre que tienen esas personas también es compleja. No tienen un empleador, por así decirlo. Así es. Lo que nosotros estamos haciendo es generando todos los instrumentos necesarios para enfrentarlo desde las distintas dimensiones. Tú decías, por ejemplo, el tema de los recolectores. Ahí hay un tema importante y eso requiere también un programa de apoyo. Nosotros estamos trabajando también en programas de apoyo de generación de puestos de empleo, por ejemplo, para hacer limpieza, que es muy importante en términos de lo que fue la destrucción que se generó. Así que estamos implementando una serie de distintos instrumentos que nos permitan recomponer la actividad económica con total rapidez y obviamente la evaluación del caso a caso, de la reconversión o no de un caso a caso, yo creo que es una discusión que va a venir posterior, pero creo que en gran parte de las actividades que se desarrollan podemos iniciar un proceso de reconstrucción tal que nos permita recomponer la actividad económica como la habíamos visto. Obviamente que hay todo un trabajo que hacer respecto de cuáles son los diseños de la reconstrucción, pero sin lugar a dudas eso lo podemos hacer con la rapidez que se requiere. Tenemos experiencia de otros procesos de reconstrucción, de otras catástrofes que nos ha tocado y por lo tanto también
darle mucha tranquilidad a la gente de que vamos a actuar con toda la rapidez, con toda la celeridad que se requiere. Ahora, hay otro foco de atención que se va generando, que es el tema del turismo. Muchos sectores que lo bueno es que no fueron afectados por estos incendios, pero que de alguna manera empiezan a sentir la pérdida de turistas. Muchos que tenían reservas, por ejemplo, dicen, en realidad vamos a tener que cambiar nuestros planes. O finalmente, muchos que se tuvieron que ir. Aquí hay un impacto también a zonas turísticas que tienen que combatir con la situación de aquellos que lo perdieron todo, pero también con la preparación que hicieron durante todo el año para el periodo peak, y que en muchas familias eso significa el presupuesto para de aquí a un semestre completo. Así es, tenemos un sector turístico que se ve afectado cuando, por ejemplo, se hacen las cancelaciones de esas reservas que se habían hecho. Me tocó estar con la Cámara de Comercio y Turismo de Constitución, y una de las cosas que nosotros les dijimos es que comencemos a trabajar desde ya en planes que nos permitan después restituir la demanda que existe por esta zona, porque también acá ocurre un fenómeno que es muy importante de tener presente. Obviamente la atención está centrada hoy día en la emergencia, pero después tenemos que trabajar de forma tal de recomponer la normalidad en toda esa zona, y una vez que se recompone la normalidad ya no hay tanta atención respecto a lo que teníamos en estos momentos. Entonces también es importante después, con campañas de promoción, mostrar que la situación se ha normalizado, que estos lugares siguen siendo lugares atractivos, siguen siendo lugares para visitar, y por lo tanto ese es parte del trabajo que nosotros vamos a realizar con la Subsecretaría de Turismo y Cernatur, para que después podamos tener gente que vuelva a estos lugares. Nos pasó, por ejemplo, recuerden ustedes, en el terremoto en Coquimbo, donde tuvimos que restituir rápidamente todo lo que eran los locales que estaban en Peñuelas, todo lo que se arrasó con el terremoto y posterior tsunami, y después hicimos campañas muy agresivas de promoción para que la gente supiera de que la zona había sido ya... se había hecho el proceso de reconstrucción y visitar a la Claro, porque también hay un llamado dentro de todo el espectro de solidaridad que hemos visto en los últimos días, donde la misma solidaridad es venga para acá, porque necesitamos que los turistas vengan, que finalmente la mejor forma es vengan y aprovechen lo que está. Así es. Claro, que no tengan temor ahí de visitar esas zonas. Ahora, ministro, considerando que son tan variadas las áreas productivas que se han visto afectadas, ¿hay alguna estimación de cuál puede terminar siendo el impacto en cifras económicas, en crecimiento o incluso en el empleo? Bueno, todavía no hemos hecho ese catastro, no porque no queramos, sino porque estamos reuniendo todas las cifras. Hay distintos tipos de afectación. Efectivamente, tenemos por el lado de lo forestal todas esas plantaciones forestales que se destruyeron. Eso es una gran línea de trabajo, y por eso nosotros hemos dicho que los costos en esa materia van a ser significativos, porque acá estamos hablando de uno de los incendios más grandes de las últimas décadas en el mundo. También todo lo que significa la actividad productiva que se vio afectada, como les mencionaba algunos, no sé, les mencionaba, por ejemplo, los aserraderos en ese eje entre San Javier y Constitución. Hoy día también teníamos información de un aserradero en la región del Biobío. O sea, ahí también hay actividad productiva que es importante, que nosotros también hemos venido trabajando con ellos anteriormente para la agregación de valor agregado en esos sectores, así que también hay un trabajo fuerte. Pero vamos ya reuniendo, haciendo el catastro de toda la afectación en materia de actividad productiva, y cuando lo tengamos vamos a entregar esas cifras. Hay otro punto, ministro, que es quizás la cara más negativa y que no se entiende en estas emergencias. En todas pasa, que es la especulación de precios. Aquí hay personas que tienen cero humanidad, que también lo hacen por conveniencia, que en algunos casos también dicen, bueno, de aquí para adelante la cosa va a estar complicada, entonces mejor me resguardo, que empiezan a subir los precios de forma ilógica. ¿Cómo se puede controlar eso? Tenemos experiencia en lo que sucede y también en el control, pero aquí estamos hablando de una extensión de 3 regiones. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, nosotros lo primero que hemos dicho es que esta situación es absolutamente inaceptable, dado lo que estamos viendo. Cuando ustedes miran la afectación que ha tenido toda esa gente, aquí... Si uno va, por ejemplo, a Santa Olga, donde se produjo, básicamente las familias perdieron todo, todos sus recuerdos, todo pasó. Yo creo que es absolutamente inaceptable que haya gente que se aproveche de esta situación. Pero habiendo dicho lo anterior, también tenemos que generar ciertos mecanismos, y ustedes saben que bajo situación de catástrofe operan ciertas regulaciones, ciertas condiciones, por ejemplo, en materia de especulación, por ejemplo, en materia de cobro de precios o de cobrar por bienes que están entregados, de bienes básicos que están entregados para su distribución gratuita o acaparamiento. Eso está penado, y eso también la gente lo tiene que saber.
Acá nosotros obviamente estamos trabajando para darle al CERNAC todas las atribuciones en un proyecto de ley en el Congreso para fiscalizar. Hoy día puede monitorear la situación y eso es lo que le hemos pedido a todos nuestros equipos regionales de CERNAC, que la gente también... que tiene que denunciar. La gente tiene que denunciar esta situación. Pero, ministro, ahí lo interrumpo. ¿Qué pasa con aquellos que tienen que subir los precios porque en realidad los costos suben con esta emergencia? Que no están especulando por una maldad, digamos, sino porque efectivamente sus costos para poder entregar productos han subido con fuerza y finalmente tienen que hacer el neteo en el precio. Finalmente uno diría, bueno, es como funciona la economía acá. Bueno, eso es bien discutible en el sentido de que si tú vas, por ejemplo, a las zonas afectadas, todavía tenemos funcionamiento en términos de conectividad. Es difícil pensar en cuáles podrían ser aquellos factores que están subiendo los precios, que no sea básicamente en estos casos la especulación por el hecho de tener muchas familias que están afectadas, que van a estar buscando un lugar transitorio donde vivir o algo que en realidad sea más bien un aprovechamiento de la situación. Y por lo mismo en situación de catástrofe es que la regulación, las leyes son tan claras respecto a que no se pueden generar este tipo de situaciones. Entonces, no solo obviamente la condena que uno puede hacer, sino también el pedirle a la gente que denuncie este tipo de situación, donde en el CERNAC o hacerlo directamente al Ministerio Público, porque eso también es una señal muy clara, porque aquellos que se quieran aprovechar de esta situación van a tener que pensarlo más de una vez cuando estén claros de que esto puede ser sancionado, de que aquí también hay un castigo para quienes se aprovechan de este tipo de situaciones. Sí, y otro tema también vinculado a áreas productivas se refiere a lo que pasa con los pinos, con los eucaliptos que aparecen en el centro del debate. Se les cuestiona, muchos consideran que tienen elementos combustibles que permitirían la propagación más agresiva de los incendios forestales, también una mayor escasez hídrica, entre otros cuestionamientos que se hace a este tipo de plantación. ¿Se debe hacer una evaluación respecto a las normas con las cuales están operando las empresas forestales? ¿Debe haber una discusión ahí también? A ver, yo creo que nosotros, y eso es algo que me parece natural, que frente a una situación como esta se realicen todas las evaluaciones que se tienen que evaluar. Nosotros hemos dicho que obviamente acá tenemos que hacer una evaluación de lo que fue esta situación en términos de lo que son atribuciones. Ustedes han visto que nosotros también hemos presentado, hemos hecho una propuesta legislativa al respecto en términos de atribuciones para la CONAF, pero lo importante acá ha sido, en primer lugar, enfrentar la emergencia. Posteriormente tenemos que hacer las evaluaciones que hagan, que de alguna u otra forma vean si los procedimientos, toda la normativa que existe es la mejor normativa o tiene que ser mejorada para enfrentar este tipo de situaciones. Yo creo que eso, sin lugar a dudas, se tiene que hacer. Pero respecto de lo que, del tema de las forestales, yo creo que también aquí es importante el reconocer que esta actividad es una actividad muy importante para regiones como la del Maule, para regiones como la del Biobío. Por lo tanto, también creo que hay que hacer un análisis. De que dan empleo. Absolutamente. Claro, yo creo que también hay que hacer un análisis muy riguroso de esta situación, y yo creo que eso es lo que claro, lo que pero lo que plantean quienes critican es que también implica un riesgo importante respecto a lo que dice en relación con los incendios forestales, asumiendo que hay ciertas características que se van a quedar para los próximos años, las altas temperaturas, cambio climático. Por lo tanto, es desde ese punto de vista que se plantea que tal vez hay que hacer una revisión de qué es lo que está pasando con nuestra normativa en materia forestal. Bueno, pero eso dice relación con establecer todas las condiciones para disminuir probabilidades de evento, para poder tener una mejor regulación, que yo creo que es un debate y es una discusión absolutamente razonable y que tiene que estar, pero al mismo tiempo entendiendo de que acá también tenemos actividad económica que es muy importante para las regiones y que yo creo que no es incompatible el poder avanzar en una mejor regulación, no es incompatible el poder tener cada día una mejor actividad económica, una mejor o mayor agregación de valor y también de mejores puestos de trabajo y al mismo tiempo con un resguardo absoluto de lo que son las condiciones de seguridad para la vida de las personas. El gobierno ha dicho que los recursos están para esta emergencia, para todo el proceso que viene luego de alguna manera, sofocar las llamas. Están los recursos, dice el gobierno, pero sabemos que la situación fiscal es bien apretada. Lo ha dicho varias veces el ministro de Hacienda. Se le preguntó en algún minuto si se iba a recurrir a este 2% que está. Se dijo no es necesario. ¿Se puede mantener la entrega de recursos para todo lo que hemos hablado con una economía que desgraciadamente no va a tener un gran repunte y donde el presupuesto está bien austero, por decirlo?
A ver, yo creo que lo primero, en términos de lo que es la seguridad para la gente que se está viendo afectada por esta situación, los recursos están y han estado. Si ustedes han visto el despliegue en materia de emergencia, que al final de cuentas implica que los recursos están para combatir la emergencia. Del sector público, también del sector privado. Así es. Y yo creo que también eso es una buena noticia. Cuando trabajamos constructivamente, cuando trabajamos de alguna u otra forma, codo a codo, para poder enfrentar la situación, creo que las cosas se hacen incluso mejor. Y eso yo creo que es algo que hay que valorar. También han estado en lo que es a todas las familias que se han visto afectadas a través de los distintos bonos, el bono en seres, y van a estar también en materia productiva. Ahora, entonces, habiendo asegurado que los recursos van a estar, que creo que es importante para la tranquilidad de las personas que se han visto afectadas por esta situación, la fuente de financiamiento de estos recursos es algo que obviamente también en su momento se va a informar. El ministro de Hacienda está a cargo, obviamente, de recibir la información de todos los que somos los ministros que estamos en la parte sectoriales, entregándole la información de forma tal de que se pueda tomar una determinación por parte de la presidenta respecto de la forma en que se va a financiar esto. Pero lo primero es que los recursos están y han estado. Y en segundo lugar, que se informará en su momento respecto de cuáles van a ser las fuentes específicas de financiamiento para enfrentar esta emergencia. Bien. Ministro, gracias por habernos acompañado en el día de hoy para conocer ahí más detalles sobre cómo se está enfrentando de parte del gobierno esta emergencia que ha afectado ahí a buena parte de nuestro país. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, buenas tardes.